Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para gloria de Dios estamos estudiando lo que sucedió durante la última semana de Jesús entre los hombres. La Semana Santa marca los últimos días del ministerio terrenal de nuestro Señor y muchos conocemos la historia de lo que sucedió hace casi 2000 años atrás en Jerusalén durante esa semana. Y algunos de los eventos han quedado registrados en cada uno de los evangelios. Pero, ¿alguna vez nos hemos puesto a ver qué hizo Jesús en cada uno de esos días? Eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer, resaltar lo que nuestro Señor hizo durante esos días hasta dar su vida en la cruz y luego resucitar. Ya hemos estudiado los primeros 2 días de la semana. Hoy estaremos hablando del tercer día. Y para esto, les voy a pedir que me acompañen a leer en Mateo 24, versículos 1 al 31, donde Jesús enseña en el Monte de los Olivos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 24, versículos 1 al 31. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder
y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando escuchamos la palabra profeta, usualmente pensamos en alguien que predice eventos futuros. Pero la realidad es que un profeta puede también hablarnos de eventos que están sucediendo en el presente. Recordemos al profeta Natán después de que David pecó con Betsabé. Natán confrontó a David con la realidad del tiempo presente y luego le habló de la calamidad que le vendría a David por el resto de su reinado. Jesús es llamado profeta en los evangelios. ¿Recuerdan cuando leímos la entrada triunfal el primer día y habían entre la multitud algunos que preguntaban ¿quién es este?, refiriéndose a Jesús, y les contestaban: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Decían que Jesús era un profeta porque él era un profeta. Jesús venía en nombre de Jehová a predicar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Suenan familiares estas palabras? Son las palabras de Isaías 61, y algunas de ellas son las que Jesús leyó en una sinagoga al comienzo de su ministerio. Jesús se estaba anunciando como Mesías, pero también anunciaba que él era el profeta de quien Moisés habló. En la Biblia se habla mucho de falsos profetas, de los cuales Dios nos advierte desde los primeros libros de la Biblia. En Deuteronomio 13, Dios advierte acerca de estos falsos profetas de la siguiente manera: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora, digo esto como forma de introducción porque ahora en el tercer día vemos que Jesús se va al monte de los olivos y enseña acerca de tiempos futuros. Jesús no es uno de los falsos profetas de los cuales Jehová nos habla en Deuteronomio 13. Jesús es Dios y Él tiene conocimiento de todas las cosas desde el principio, porque Él es el cronólogo, Él es el cronista y el arquitecto de toda la historia humana. Jesús sale del templo y los discípulos le están mostrando la belleza de los edificios del templo. Y Jesús les dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús hace una referencia a la destrucción del templo, pero los discípulos no entendieron. Ellos solo captaron que el maestro hablaba de un evento futuro. Jesús se dirige al monte de los olivos y los discípulos se le acercan y le piden que les hable más de cuándo sucederán estos eventos y qué señales verán de su regreso y del fin del siglo. Y es que el hombre siempre ha estado interesado en saber qué sucederá en el futuro. Por eso es que los espíritus malignos se han aprovechado y han introducido la adivinación, la astrología, el uso de personas medium para tratar de ver más allá de lo que tienen que conocer. Pero aquí Jesús no regaña a los discípulos por su pregunta, porque es una pregunta válida, una pregunta muy buena e interesante tanto para ellos como judíos que esperaban que el Mesías acabara con el imperio romano, como para creyentes cristianos de hoy en día que esperamos con ansias el regreso de nuestro Señor. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y lo primero que Jesús dice es que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pedro en su segunda epístola procura decirle a los creyentes esparcidos por Asia Menor que aumenten en su conocimiento de Dios, que constantemente añadan virtud a virtud, que se apresuren en hacer esto porque hay falsos maestros que tratarán de distorsionar la verdad y de engañarlos con falsas doctrinas.
Esta era una preocupación grande en el primer siglo y lo debe ser también en este siglo porque las cosas no han cambiado. El enemigo continúa trabajando para hacer caer al justo y para engañar a los que continúan con sus ojos y sus corazones velados. Muchas veces escuchamos la misma enseñanza una que otra vez, a veces de diferentes personas, pero muchas veces de la misma persona y decimos, parece disco rayado, repitiendo siempre lo mismo. Pero eso tampoco es de ahora. Pedro también dice en su segunda epístola, ustedes ya saben todo esto y permanecen firmes en la verdad que les enseñó. Sin embargo, yo siempre los ayudaré a recordarlo. Creo que hago bien en recordarles esto mientras esté aquí en la tierra. Necesitamos la repetición de las mismas enseñanzas. ¿Por qué? Porque el autor a la carta a los hebreos nos dice que somos lentos para aprender, para entender. Pero no vamos a entrar en detalles de cada una de las cosas que Jesús mencionó. Solo sepamos que las cosas que Él nos enseña son cosas reales del verdadero conocedor del futuro. Que los falsos profetas vendrán y dirán cosas que queremos escuchar. Pero lo que Jesús comunicó fueron cosas agradables, como la llegada del Rey, y cosas no tan agradables como guerras, asesinatos, engaños. Y ahora miremos esto. Los discípulos preguntaron cuándo sucederán estas cosas. Y Jesús no les dio una fecha, una hora, un momento indicado. Él solamente les dijo, manténganse alerta y presten atención a estas señales. Como cristianos, no podemos acostarnos a dormir. No podemos cerrar los ojos. No podemos ser indiferentes a lo que sucede alrededor del mundo. Si algo debemos tener siempre presente es que Cristo vuelve pronto. Y con cada día que pasa, la hora de su regreso se acerca más. Todas estas señales deben suceder y Jesús las describió como principio de los dolores de parto, queriendo decir que preocupan, que son dolorosos, pero qué alegría cuando por fin nazca el bebé. Así que, hermanos, podemos perder el tiempo con signos zodiacales que no dicen nada. O podemos leer y estudiar la Biblia y meditar en lo que Jesús dice que sucederá y orar. Sí, orar por su pronto regreso. Dios Todopoderoso, a ti te agradecemos por tu palabra, porque continuamos aprendiendo de ella, porque ella nos prepara para estos eventos futuros, nos prepara para tu regreso triunfal, para el llamado que vas a hacer desde los cielos, para ese momento, mi Señor, que nos va a sacar de este mundo tan caído, tan lleno de pecado, y nos vas a llevar a tu gloria. Ayúdanos, mi Señor, a continuar siempre firmes, siempre alertas, siempre orando y pendientes, no solamente de que nosotros no caigamos, sino que aquellas personas alrededor nuestro tampoco caigan, tanto hermanos, mi Señor, como aquellos que aún no te han conocido, que vengan a tus pies y sean creyentes pronto, antes de tu regreso. Mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra.